Los Invencibles de América viene a ser una extensión del anterior libro de Jesús Ángel Rojo, Cuando éramos invencibles, que recopila las grandes hazañas de nuestros ejércitos a lo largo de la historia en un volumen preciosamente ilustrado por Augusto Ferrer Dalmau, el genial pintor de batallas. Jesús Ángel, un libro que va a ser también épico como el anterior, estamos viendo. Sí, yo creo que además es necesario recordar a todos nuestros héroes, a las grandes gestas que ha realizado nuestra nación, porque la historia de España es la más importante de Europa y desgraciadamente pues la han vilipendiado, la han atacado y nos han presentado a los españoles como si fuéramos lo peor cuando hemos hecho, digamos, un hecho único en la historia universal como es el descubrimiento de América. Desgraciadamente también parte de la población española ha visto esa leyenda negra como algo propio y bueno, de lo que se trata es de hacer saber a todos los españoles que lógicamente tenemos una gran historia de la cual tenemos que estar orgullosos y como hemos hablado antes, ¿no? Pues muchas veces los medios de comunicación nos han transmitido siempre lo negativo y ya es hora de que sepamos qué es lo bueno de España y eso nos sirva de impulso para superar los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Estados Unidos, un país con apenas 200 años de historia. La conquista del oeste americano es un referente cinematográfico y literario para todo el mundo, para todo el planeta. Si lo comparásemos con la gran gesta de los españoles del descubrimiento de América, la colonización y la evangelización, sería una aventurilla de nada. Si pusiéramos en valor todo eso, nuestros hijos no jugarían con el sombrero de cowboy y con el Colt, sino con un yelmo de conquistador y con un sable, ¿no? Exactamente. La conquista del oeste que nos presenta los Estados Unidos es de chiste comparado con la conquista que hizo España, porque es que se concentran en unos pocos años los héroes más impresionantes que ha conocido la historia. Estamos hablando, pues, por ejemplo, del gran Hernán Cortés, una persona que es estudiada en West Point como un ejemplo de lo que hay que hacer, o estamos hablando de Pizarro, que es el mayor conquistador que ha tenido España y que también ha sido vilipendiado por toda la historiografía mundial poniéndole de sanguinario y de lo peor, cuando es totalmente falso lo que nos ha presentado. Nos ha presentado siempre los aspectos negativos de nuestra historia y los aspectos positivos, que son muchísimos más, los han ocultado. En definitiva, yo creo que los españoles tienen que cambiar ya el chip. Nuestro sistema educativo tiene que ser totalmente liquidado como está puesto actualmente. No puede haber 17 reinos de taifas donde en cada comunidad autónoma se enseña algo totalmente diferente. No puede ser que un niño de Madrid pues estudie algo totalmente contrario a un niño de Cantabria, y no puede ser que los libros de educación secundaria, pues por ejemplo el hecho más maravilloso que ha tenido la historia universal, como es el descubrimiento de América, lo resuman en dos páginas. En una página hablan un poco de Pizarro, otra de Cortés, y luego la siguiente página nos cogen y nos hacen unos detalles concretos de nuestra leyenda negra. Eso es absurdo, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, los libros de historia de Madrid. Imaginaros cómo serán los libros de historia de Cataluña, que directamente lo que hacen es inculcar el odio al resto de España. Esto es lamentable, y un Estado y un país serio como España tiene que totalmente cambiar esta situación, porque en definitiva lo que estamos es creando una sociedad sin valores, que no respetan a sus símbolos, que no respetan a su historia, y una persona que no respeta a su historia es una persona que no se respeta a sí mismo y que no respeta a sus antepasados. Bueno, pues Los Invencibles de América, para conocer la auténtica historia de esa gran gesta, además con ilustraciones maravillosas del gran maestro Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, que hace unas ilustraciones increíbles. Además, ha hecho el último cuadro de Augusto, que es cuando llegan los españoles al Cañón de Colorado, un cuadro espectacular que te traslada a esa situación de esos héroes únicos que lógicamente da pues una visibilidad al contexto o a la escritura que le hace pues muchísimo más importante a la hora de leer. El libro de Jesús Ángel Rojo. Si hay un autor que también ha glosado enormemente la gran gesta española de la conquista de América, la colonización, y la otra gran gesta, la reconquista española, es José Javier Esparza, que también acaba de sacar un nuevo libro, Los demonios del mar. Se trata de una novela histórica absolutamente apasionante. Relata las aventuras de cuando los vikingos atacaron por primera vez las costas de España, y así nos lo presenta.
Ya lo han visto, año 844, después de haber sometido Irlanda y media Inglaterra, asolar Francia y sojuzgar París y Nantes, los normandos desembarcan en la Torre de Hércules en La Coruña. Pero en tierras gallegas serán derrotados por las huestes del Reino de Asturias. Menudos eran los españoles para dejarse invadir por esos bárbaros. La verdad, los vikingos se encuentran aquí una cosa que no se habían encontrado todavía, que era un país en guerra permanente. Claro, entran efectivamente en Galicia, desembarcan en Coruña. Bueno, hay que decir que el primer lugar donde pisan es Gijón, así que cada cual lo suyo. Allí hacen aguada y siguen camino. Alguien les había contado que la Torre de Hércules era un depósito de tesoros, al parecer. Seguramente porque ellos lo mezclaban con la noticia que podía llegar de la peregrinación a Compostela, que ya era intensa, y bueno, al final ellos eran fundamentalmente depredadores de monasterios, porque estaban llenos de metales preciosos y no tenían protección, con lo cual era una bicoca, ¿no? Bueno, desembarcan, entran en Galicia y allí les damos pal pelo, pero bien. Se marchan, siguen hacia Lisboa, la arrasan, siguen hacia Cádiz, lo saquean, suben por el Guadalquivir, que en la época llegaba, en fin, una valla inmensa que llegaba prácticamente hasta la Isla Menor. No dejan, en fin, a Coria del Río, no dejan piedra sobre piedra, llegan a Sevilla, la saquean también y allí finalmente las huestes de Abderramán los aniquilan. Bueno, es una historia impresionante, porque todo esto pasa en apenas 4 meses del año 844, entre junio y octubre más o menos, ¿no? Y bueno, y te da pie, además, en un momento en el que efectivamente están creciendo los monumentos del Monte Naranco, en el que ese pequeño reino de Asturias, que al final es una entidad política mínima, metida entre montes, sin embargo reconoce que tiene una misión y la trata de plasmar en esos monumentos que hoy vemos 1 y 1/3 de lo que era, pero era enorme y había más palacios y tal. Bueno, están intentando llegar a León, reconquistarlo. En Castilla están los campesinos ganando tierras permanentemente. En Córdoba están viviendo sus turbulencias, además con un gran personaje como es Abderramán II, que fue un gran soberano. Pero una época fascinante. Esparza, cada vez que hablamos de vikingos, nos imaginamos Dinamarca, países nórdicos, invasión de Inglaterra y de Irlanda, pero nunca imaginamos España. Sí. Se ha escrito muy poco acerca de esta llegada de los normandos a nuestra península. Porque en realidad, aquí cada vez que vinieron, llegaron, saquearon, pelearon y a veces perdieron y a veces simplemente se marcharon. Solo tienen un par de expediciones con buen éxito. Una en la que secuestran al rey de Navarra, García Íñiguez, al parecer por encargo, para luego cobrar un buen rescate. Y fíjate si sería esperar la cosa que el único lugar entre Normandía y Sicilia, donde finalmente se forman un reino, donde parece que tienen un puesto estable solo para comerciar, escudillero, nada más, ¿no? Es decir, no debía de ser fácil poner aquí el pie, ya fuera en la España cristiana o en la musulmana, y salir indemne, ¿no? Pero bueno, ha quedado muy poco de todo aquello realmente. Entonces, desde el punto de vista literario, incluso las fuentes originarias, la gesta de los daneses, del saxo gramático, todas estas cosas, son mínimos los detalles que te permiten pensar que efectivamente hubo estas invasiones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que también en esto los españoles somos incapaces de sacar pecho acerca de lo que fue nuestra historia, la importancia que tuvo? Bueno, creo que en Catoira hay un festival muy divertido en el que la gente se disfraza de vikingo con cuernos, que por cierto no llevaban cuernos en los cascos. Eso es otro mito, y recuerda todo aquello. Me parece que es un poco lo mismo por lo que pudieron llegar, es decir, en la construcción de la identidad colectiva, el enemigo nunca podía ser un tipo que llegara de arriba en barco, del norte, es decir, el enemigo estaba enfrente, estaba en el sur, era el musulmán, era con lo que se estaba construyendo la España histórica, ¿no? Los vikingos son un episodio, pues bueno, como los magiares que invadieron Cataluña y Aragón también en la Alta Edad Media y que simplemente llegaron, pasaron, arrasaron y se marcharon como habían llegado, ¿no? Son un episodio, son una anécdota, pero a partir de esa anécdota es muy fácil reconstruir, es decir, muy interesante, muy estimulante reconstruir cómo éramos entonces, bueno, gente que tiene nuestra cara. Y en tu caso, ¿no?, tiene especial mérito, porque debemos decir que Los demonios del mar es una novela, es novela histórica, aparte del rigor histórico que tiene, sí, claro, no es un ensayo historiográfico, sino que es una novela, con lo cual encima has tenido que echarle imaginación a tus personajes para dotarles de una trama. Sí, y ha sido muy divertido, la verdad. Puedo añadir un dato actual, claro. Yo no sé nada de los vikingos. En Cudillero hay muchas personas rubias y pelirrojas. Sí, es verdad. Pues a ver si va a ser por eso. Por eso, claro. Porque ahí era una base de los vikingos.
Yo tengo algunos amigos que son pelirrojos de Cudillero y siempre comentamos esto, ¿no? Bueno, ¿os habéis fijado que hemos hablado de libros en los que estamos reivindicando grandes historias españolas? Sí, señor. Historia desde el punto de vista de la llegada de los vikingos, cómo le repelen los españoles, historias de esa gran gesta de llegar a América y descubrirla y parece que somos incapaces de ponerla en valor, la historia de nuestro Don Quijote, el mayor libro de la historia universal y que parece que nosotros mismos los españoles somos incapaces de ponerlo en valor, Ha ¿no? influido más fuera de España que en España, como tantas cosas, ¿no? El Cervantes ha sido, en fin, un modelo para los novelistas de los rusos, los franceses, los ingleses. En cambio, en España, hasta el siglo, a finales del XIX, no se redescubre la figura de Cervantes. En el tercer centenario, a principios del siglo XX, ¿no? Que ahí hay un movimiento de redescubrir a Cervantes, ¿no? Y ahora sí, ahora la verdad es que ya se ha redescubierto, ¿no? Lorenzo, deberíamos leer más, ¿no? Deberíamos, eso me decían. A mí, bueno, no, de hecho a mí me decían que lo que no tenía que hacer es leer tanto. En un momento determinado. Que se te va a secar la mente. Alguien yo, tú lo que tienes que hacer es no leer tanto. En todo caso, a mí lo que me sugiere y me da cierta admiración por los tres autores, en menor medida, pero yo sé que es escribir y el esfuerzo que cuesta. Bueno, y no te dejes a Horcajo, que hemos hablado también con él. Bueno, su libro no es histórico, aunque lo será. Habla del hundimiento. Además, todo el tema de la fortuna de la familia Pujol acabará pasando también a los análisis de la historia. Exacto. Lo que pasa es que, perdón, Xavier, que me estaba olvidando de ti al tener a los otros tres autores aquí enfrente, delante de mí. Pero ciertamente, el esfuerzo que cuesta escribir, a veces lo poco gratificante que es de cara al exterior, sino que es más bien una gratificación interna. No externa, no, que es mucho, por supuesto. Pero precisamente por lo que tú hablabas de que la búsqueda y la persecución constante de la fama, pero de la fama rápida, de la fama material, no de aquella de la que hablaba también Machado, ¿no? De la vida de la fama que ya es posterior, una vez muerto, etcétera. Bueno, pues muchas veces obviamente no se consigue. Y también me genera una cierta envidia, porque yo me he quedado como a 2 o 3 meses de quizá haber podido poner mi granito de arena con un libro más. Aquí en allí, salga. ya lo comentaremos cuando sea. Y seremos severamente críticos. No te preocupes. Yo tengo la suerte de haberme leído casi todos los libros que tenemos hoy aquí. Me falta, y no porque no lo tenga, porque lo tengo en casa, el de Amando de Miguel, es uno de los que guardo para las lecturas de este verano, porque creo que además... ¿Cómo este verano? ¿Este fin de semana? No, este fin de semana no, por Dios, que tenemos completita la cosa. Ahora en cuanto salgas, antes de acostarte. Lo tengo en casa, Amando, Es el que no es... centenario, es el centenario ahora, hombre. Cuando has sacado los libros, he dicho, los ibas colocando ahí, digo, lo tengo, vamos bien, ¿no? El de Esparza no lo he leído. Es el único que no tengo, José Javier. Es el único que no tengo. Acabo de terminar y lo comentaba con él. Pero si has leído sus novelas anteriores, no, he leído, la del Caballero del Jabalí Blanco. Acabo de terminarme ahora mismo su libro sobre Asturias y la Reconquista, que me ha parecido extraordinario. Es ensayo, no es novela histórica, es ensayo. Pero se lee pero está escrito casi como si fuera novela. Está muy bien escrito. Como una novela, sí, además me pasó una cosa curiosa, porque estaba explicándole a mi hija que está estudiando sexto de primaria y estaba con la Reconquista. Y me decía, papá, ¿qué estás leyendo? Digo, un libro sobre la Reconquista. Claro, ve ahí 350 páginas sobre la Reconquista y dice, papá, pero si en mi libro viene un trozo así. ¿No es lo que decía Jesús Ángel antes? Por eso, he leído eso. Y en cualquier caso, todos los libros propuestos me parecen auténticas obras literarias, a la vez que obras que nos ofrecen una visión necesaria de la actualidad o de la interpretación que hoy podemos hacer del pasado para no dejarnos avasallar por esa moda de los sectores, la progresía, por llamarlo de algún lado, en el que todo lo que tiene España es desechable y tenemos que romper a España porque no hemos dado nada bueno al mundo, ¿no? Me pasa un poco como Lorenzo. Yo tengo también el proyecto de escribir este verano una cuestión, bueno, no puedo adelantarlo porque no puedes adelantarlo. Bueno, me obligan a no adelantarlo, pero sí he trabajado 5 años en editoriales, sé lo que cuesta la producción literaria y sé lo mal que es las editoriales. Yo ya no estoy en una editorial, pero lo mal que es lo hacemos pasar las editoriales a los autores con determinadas exigencias y lo que hace tremendamente más
más encomiable ese trabajo y ese esfuerzo. La parte que es de creación, y la parte que es de recopilación de datos, Por lo tanto, por supuesto, toda mi admiración a los tres que están aquí con nosotros sentados. Y la enhorabuena. A Lorenzo, que está a punto, 3 meses. Estaremos pendientes de ello, y a Javier con quien me une, aparte de la admiración por no solo este libro, sino otros que ha escrito, me une la amistad que... Bueno, en el caso de Horcajo, además, debemos reconocer que es un auténtico pionero en cuanto a la investigación de todas las corruptelas de las grandes oligarquías nacionalistas catalanas. Es uno de los primeros periodistas españoles que levanta las alfombras del tema de esos ilustres apellidos catalanes, que luego se ha resultado que se lo estaban llevando crudo y calentito, y él fue el primero en avisar, cuidado, que aquí hay mucha corrupción. Bueno, ha escrito ya otros libros muy conocidos, y este del hundimiento ya es la auténtica enciclopedia acerca de la corrupción política en Cataluña. Es un libro, yo creo que imprescindible. Habría que felicitar a los catalanes que inventaron esto del libro y la rosa el 23 de abril. La verdad es que es una fiesta bien bonita. Es preciosa. Vamos. Mañana, vosotros que vais a tener ocasión de estar en mi pueblo, en Barcelona, disfrutando del Día de San Jordi, disfrutaréis enormemente. Porque además la costumbre es comprar el libro y la rosa para regalarlo a otra persona. Correcto, así es. O sea, no es tanto ir a comprar libros, que es lo que hacemos usualmente. No, es un libro para regalar con una rosa que se acompaña y que está ya estuchada y, en fin, la preparan muy bien. Además, mañana yo creo que también es un día muy especial, porque vamos a estar con esos héroes anónimos de sociedad civil, que desde aquí, lógicamente, le mando todo mi apoyo, que son unas personas que están luchando por la libertad en una zona hostil, donde los nacionalistas están intentando borrar, lógicamente, todo tema cultural que tiene que ver con España. Están haciendo prácticamente un genocidio cultural, y este momento yo creo que es especial por una sencilla razón, porque es una forma también de intentar que esa cultura única que inculcan el nacionalismo, pues por medio de los libros, pues la gente sepa que lo que nos están contando es la mayor mentira histórica que jamás ha conocido país alguno, que es lo que representa esa gentuza que precisamente ataca a todos nuestros símbolos y ataca a todo lo que representa España. Si ustedes mañana están en Barcelona, acérquense a la Plaza de Cataluña. Ahí, en una esquina de la Plaza de Cataluña, encontrarán una carpa de Societat Civil Catalana. En esa carpa, entre 12 y 14 horas, encontrarán a Amando de Miguel, firmando libros. De 13 a 15 estará Xavier Horcajo, y de 15 a 16 estará Jesús Ángel Rojo. Estos tres miembros del equipo de Intereconomía estarán mañana en Barcelona a esas horas en la Plaza de Cataluña firmando ejemplares. Ya saben que la fiesta de San Jordi en Barcelona es una cosa ineludible, inexcusable, muy bonita. Deseamos que tengan buen clima, que paseen por las Ramblas y puedan ver todos los puestos de libros y de flores, y por supuesto acercarse hasta la Plaza de Cataluña. Un día inmejorable, el Día del Libro, para reivindicar la lectura y el tema que casi nos ocupa hoy como asunto, que reivindiquemos también nuestros propios valores, nuestro propio pasado, nuestra propia historia, ¿no? Es verdad, porque hemos abierto el programa con la cuestión de la corrupción, de las diferentes varas de medir y tal, y en buena medida, buena parte de lo que pasa en España obedece a que hay una carencia absoluta de sentido de la comunidad política. Eso lo da la conciencia de una continuidad histórica, claro, porque si no, no sabes dónde estás. Y es mucho más difícil construir un país sano y decente si no tienes una obligación hacia los demás, que si la tienes. Y lo que inspira esa obligación, que al final es la ciudadanía, es precisamente la conciencia de formar parte de una continuidad histórica, que tú vienes de otros y vas a dejar a otros el país que tienes entre las manos. En buena medida lo que se ha perdido en la España actual, y es muy terrible, pero yo estoy convencido de que tiene mucho que ver con la corrupción y con otras cosas, es precisamente esa conciencia de formar parte de una comunidad, de un patio que tú también has de cuidar. La parte positiva, yo lo que estoy viendo en las últimas ferias, presentaciones, etcétera, a las que voy, es que cada vez hay más lectores jóvenes, pero en enorme número, que se acercan a este tipo de libros. Ya son más los jóvenes que los maduros que se acercan a la historia de España, y eso es una gran cosa. Pues bienvenidos sean, claro que sí, porque esa crisis de valores que estamos sufriendo, que nos hacen no respetar nuestra propia historia, hace que hoy en día no respetemos ni nuestro himno, ni nuestra bandera, que se ha utilizado políticamente por los separatistas de Cataluña, del País Vasco. Entonces el tema se va torticeramente retorciendo de una manera terrible, ¿no? ¿Cómo se puede rajar una bandera con una navaja? Pero con independencia de que sea la española, cualquier bandera. Es decir, una persona que raja una bandera, sea cual sea,
Es un miserable. Y ¿no? luego con esa navaja te mira y te dice, a ver si te la clavo en la cara en vez de la bandera. Encima eso, claro. Pero lo que tenían que saber la gente, todos, la sociedad española, es que cuando están rajando esa bandera nos están rajando algo de todos nosotros. Que no es una bandera, es el símbolo que representa a todos los españoles. Y que, por eso cierto, es un ataque a todos los españoles que lógicamente, como decías tú muy bien, pues no se ha educado a la gente en esos valores y parece que queda exactamente lo mismo, cuando no, nos está atacando a todo lo que significa España y lógicamente a los españoles que vivimos aquí. Bandera que el primer lugar en tierra donde históricamente en batalla es precisamente en Cataluña, en Y que Figueras, además tiene en su interior la bandera catalana Claro, como parte del escudo que conjunto. Los colores provienen del Bueno, sí, Reino de Aragón, que era el gallardete que llevaban los almogávares en los barcos, ¿no? Con respecto... Porque se veía muy bien en el mar, el rojo y el amarillo. Despertazarro. Exactamente. Sí. Con respecto a esto de las agresiones, como la que sufrió la carpa de Sociedad Civil Catalana en la Universidad Autónoma de Barcelona, ocurre un poco con lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Hay una diferente forma de actuar en el ámbito universitario cuando la agresión proviene... En el ámbito universitario partimos de la base que no debería haber ninguna agresión, ni de un signo ni de otro. Pero sí que es verdad que contrasta mucho cómo actúan los rectorados y cómo actúan los órganos de dirección de las diferentes universidades. Si la agresión proviene de este tipo de animales de la extrema izquierda del nacionalismo, así la agresión viene de los